Muy buenas tardes. En esta oportunidad vamos a trabajar con las funciones en Excel. Las funciones en Excel nos permiten calcular o nos permiten obtener un resultado en base a los datos almacenados en las celdas. Las funciones nos pueden dar múltiples resultados. Están clasificados, por ejemplo, hay funciones de texto que trabajan con puro texto, es decir, con nombres, palabras. Hay funciones matemáticas para hacer cálculos matemáticos, hay funciones lógicas para trabajar en estadística, hay funciones financieras para trabajar en contabilidad y así, ¿no? Una serie de categorías de funciones, son cerca de casi de 1500 funciones que posee Excel. Entonces, antes de que empecemos a trabajar con las funciones, debemos trabajar con los operadores. ¿Qué son los operadores? Los símbolos o signos que nos van a permitir trabajar con las funciones. Por ejemplo, si vamos a querer sumar estos dos números, entonces tenemos que usar el operador suma. O si vamos a querer multiplicar, tenemos que usar el operador multiplicar. O de repente queremos concatenar con texto. Acá tengo la hoja texto, entonces tengo que usar este operador de texto. Vamos a rápidamente explicar cómo funciona una función y luego vamos a explicar cómo trabajan los operadores. Todas las funciones y las fórmulas, como vimos en el video anterior, empiezan siempre escribiendo el signo igual. Por ejemplo, yo quiero sumar el contenido de la celda B4 con el contenido de la celda C4, es decir, quiero sumar estas dos celdas, el contenido de estas dos celdas. Entonces, para eso existe una función llamada suma. ¿Sí? Entonces, primero escrito el igual y empiezo a escribir las primeras letras de la función. SU de suma. Y cuando vamos a empezar a escribir después del igual de unas letras, entonces nos va a Excel sugerir que queremos insertar alguna de estas funciones. En este caso queremos insertar la función suma. Si yo no sé para qué sirve una función, por ejemplo, hago clic acá y me dice acá, ¿no es cierto? Nos dice para qué sirve esta función. Acá entonces dice suma todos los números de un rango de celdas. Entonces, si yo deseo acá, he escrito la S y la U, si deseo puedo seguir escribiendo la M y la A. Sin embargo, como ya nos sugiere, entonces rápidamente para ya no terminar de escribir, hago doble clic y la función se va a insertar. Y además, después del nombre de la función siempre va a abrirse paréntesis. Siempre las funciones, después de las funciones, tienen que abrir y luego cerrar. Dentro del paréntesis van a ir pues los argumentos o los datos con los cuales esta función va a funcionar. Entonces acá dice suma, que dice, como dice, totaliza el contenido de varias celdas. Entonces el número 1, o sea, tenemos que ingresar acá el contenido de la celda, punto y coma, número 2. Entonces ese punto y coma es un operador que está acá, que vamos a trabajar, ¿no? Es un operador ahí. Y sucesiva punto suspensivo significa de que pues esta función puede sumar 2, 3, 4, 5, n números, ¿no? Por eso aparecen los tres puntos seguidos. Y luego que hemos terminado de insertar o de ingresar los datos o los argumentos, cerramos el paréntesis como dice acá. Entonces, como hemos hecho doble clic, se ha insertado la función con su paréntesis abierto y tenemos que ingresar el número 1 que se va a querer sumar. En este caso hemos dicho acá la celda B4. En vez de escribir desde el teclado B4, puedo hacer clic acá, clic y aparece el contenido o el nombre de la celda. Luego dice, después de que ingresar el número 1 tengo que poner el operador punto y coma, así me indica ahí, ¿no? Punto y coma, y luego dice, tengo que ingresar el número 2. Entonces, en vez de escribir C4, hago clic en la celda C4 y se ingresa. Luego, si necesito ingresar otro número para que siga sumando, tengo que seguir poniendo los operadores. En este caso, solo necesito sumar dos números, entonces ya tengo que cerrar el paréntesis. Miren cómo se colorea la primera celda B4, ahí se está haciendo referencia, es decir, B4 está haciendo referencia a esta celda de color azul, C4 está haciendo referencia a esta celda de color rojo. Listo, entonces luego que haya terminado de escribir la función, para que la función actúe o calcule, hay que pulsar la tecla Enter. Entonces, acá voy a hacer clic, aparentemente esto parece un número, ¿no? Como este.
Sin embargo, acá miren, en la barra de fórmulas aparece el valor constante. Acá no. Como esto es una fórmula, aparece su correspondiente fórmula. Si hacemos clic acá para verificar con qué celdas, si están correctas las celdas a las cuales estoy haciendo referencia o son las celdas adecuadas con las que quiero calcular, ahí está, entonces verifico ahí, ¿no? Muy bien, entonces, nuevamente, entonces para terminar de explicar cómo funciona una función, fíjense que todas las funciones siempre empiezan con el signo igual en una celda, inmediatamente se escribe las primeras letras del nombre de la función, se inserta la función y se tiene que abrir paréntesis. Dentro del paréntesis van entonces estos son los argumentos o los datos con los cuales va a trabajar, pero separado por operadores. Ahorita vamos a explicar cómo funcionan estos operadores. En este caso está funcionando el operador punto y coma. Muy bien, entonces de esa manera trabajan las funciones. De esa manera trabajan las funciones. Ahora, si deseara sumar para el resto de las celdas, simplemente hago doble clic o si no arrastro, entonces automáticamente esa función que hemos ingresado arriba se generaliza para el resto de los datos de las celdas, ¿no? Ahí está, fíjense, voy a hacer clic acá y hago clic acá y vemos de que pues está trabajando con las celdas correctas. Muy bien, entonces esto lo voy a borrar y vamos a explicar cómo funcionan los operadores. Son los operadores matemáticos o los operadores aritméticos, suma, resta, multiplicación, división y exponente. A partir de acá, estos de acá son los operadores lógicos, ¿ya? Lo vamos a rellenar con esto. Son los operadores lógicos, estos son los operadores matemáticos, así está en vuestra separata. Estos de acá son los operadores de relación, que vamos a explicar ahorita enseguida. Y los operadores de texto están en esta hoja llamado ampersand que vamos a explicar enseguida. Muy bien, primero vamos a explicar cómo funcionan los operadores. Como queremos suma, ¿no es cierto? Queremos sumar estas dos celdas. En vez de escribir una función, también podemos escribir una fórmula, pero siempre todas las funciones y fórmulas empiezan escribiendo el igual. Entonces, yo quiero sumar esto de acá sin usar la función suma, hago clic en esta celda y ahí tengo que poner el operador suma, es decir, más. ¿Más qué? Más esta celda, perdón, más esta celda. Listo, entonces acá ya está indicado que se van a sumar esas dos celdas, pero fíjense que como es la operación de suma está con el operador suma. Luego pulso enter y aparece la suma y luego doble clic y entonces fíjense de que está sumando las celdas correctas. El mismo procedimiento, si queremos restar dos números, entonces empiezo escribiendo el igual y uso el operador, perdón, la referencia celda menos esa celda. En este caso, como el primer número era menor que el segundo número, entonces obviamente me tiene que salir un número negativo, ¿no? Un número negativo. Vamos a trabajar ahora con el operador por, que es el asterisco que realiza la multiplicación. Siempre escribimos el igual, queremos multiplicar estos dos números, entonces hago clic en esa celda por esta celda, es decir, va a multiplicar el contenido de esta celda 14 por el contenido de esta celda 18. Entonces pulsamos enter y nos va a dar el resultado. Para que calcule para el resto, ya está. Vamos a ver ahora el operador de la división. Siempre introducimos el igual, queremos dividir el contenido de esta celda, entonces el slash queremos dividir entre esta celda. Pulsamos enter y ahí está la división. Vamos a generalizar para el resto. Vamos a poner acá el exponente. ¿Qué hace este operador del exponente? Eleva un número a una potencia que le vamos a indicar. Entonces siempre escribimos el igual. Queremos elevar, por ejemplo, este número, el número 14, queremos elevar al cubo. Entonces ahí está. Y pulso enter, o sea, B14 es 14, B4, perdón, el contenido de la celda B4 es 14, ese 14 lo va a elevar al cubo, si pulsamos enter.
Si lo generalizamos para el resto haciendo doble clic en su cuadro de relleno, entonces todos estos números lo va a elevar al exponente 3, ¿no? Al exponente, es decir, al cubo. Muy bien, de esta manera funcionan los operadores matemáticos. Cuando van a querer manipular, cuando van a querer realizar operaciones, entonces van a usar los operadores. Ahora, si van a usar funciones, como acá, lo voy a borrar ya. Si vamos a usar funciones, entonces, cuando vamos a usar funciones, suma, acá no voy a usar los operadores aritméticos, sino voy a usar acá el operador de relación punto y coma. ¿Sí? Entonces acá digo número 1, punto y coma, número 2. Entonces, que calcule esos dos números. Entonces, fíjense que cuando se usa funciones, solamente vamos a usar estos operadores de relación, punto y coma, coma, o el operador dos puntos que vamos a explicar enseguida. Solo cuando vamos a usar fórmulas, no se olviden que las fórmulas el usuario las construye, por ejemplo, es una fórmula, vamos a usar directamente los operadores. Muy bien, entonces acá vamos a rápidamente explicar cómo funcionan los operadores lógicos. ¿Qué hace este operador lógico? Compara el contenido de dos celdas. Entonces, como siempre escribimos el igual, vamos a comparar si esta celda es mayor que el contenido de esta celda. ¿Sí? Entonces, cuando vamos a aplicar operadores lógicos, el resultado no nos va a salir un número, sino nos va a salir verdadero o falso. Obviamente acá no está saliendo todo falso porque el contenido de la columna B es menor que este contenido de acá. Vamos a ver acá. Vamos a usar acá el operador menor que. El mismo procedimiento escribimos el igual. Vamos a comparar si el contenido de esta celda es menor que el contenido de esta celda. Entonces, acá sí cumple, ¿verdad? Porque 14 es menor que 18, por eso sale verdadero. ¿Ya? Entonces, no se olviden que en los operadores lógicos el resultado es falso o verdadero. Acá mayor o igual que, el mismo procedimiento, acá diferente. ¿Cómo funciona este operador? Como siempre vamos a escribir el igual, vamos a decir si este número, el contenido de esa celda o ese número es diferente. Este es primero inserto el menor que y luego el mayor que. ¿Listo? Entonces, voy a comparar. Si el contenido de la celda B4 es diferente que el contenido de la celda C4, entonces me va a salir verdadero. Obviamente todo me va a salir verdadero, ¿no? Porque ahí está, verdadero acá. Sí es igual acá, ¿no? Este contenido es igual, por eso sale verdadero. Muy bien. Ahora el operador igual. El operador igual que hace, compara si el contenido de dos celdas son iguales o no. Entonces vamos a comparar. Queremos comparar esta celda si es igual al contenido de esta celda, es decir, B4 es igual a C4. No confundir, este primer igual es el inicio de una fórmula o una función, este ya es el operador. Entonces pulsamos el enter, como no son iguales me va a salir falso. Acá voy a hacer doble clic, no se visualiza muy bien. Listo. Listo. Hasta acá entonces las columnas que están en color amarillo son los operadores lógicos. ¿Ya? Los operadores lógicos que salen falso o verdadero. Con los operadores aritméticos obviamente nos tiene que dar un resultado porque hace una operación matemática. Vamos a ver acá el operador de referencia, coma o punto y coma. Uno de los dos. Puede ser coma o punto y coma. ¿Cómo me doy cuenta que es coma o punto y coma? Entonces, digamos que quiero sumar esos dos números. Entonces, escribo el igual, suma, y como ya me está sugiriendo acá, doble clic para que se inserte. Acá me dice, ¿no? Hace rato nos ha explicado de que la sintaxis de una función, es decir, cómo se escribe una función, es primero el nombre de la función, en este caso suma,
Inmediatamente se abre el paréntesis y luego tenemos que ingresar el primer argumento o dato con el cual va a trabajar esta función. Quiero que sume el contenido de esta celda, punto y coma, porque así me dice acá, ¿verdad? Punto y coma, y luego tengo que poner el otro argumento, el otro dato. Quiero que sume esta celda. Entonces voy a cerrar paréntesis. Entonces acá estoy usando el operador punto y coma. No puedo usar coma porque me está sugiriendo, acá me sugiere. Si dijera acá coma, entonces uso coma, pero como dice acá punto y coma, tengo que usar punto y coma. Muy bien, entonces pulso enter y me tiene que dar la suma de esos dos números. Muy bien. Vamos ahora, para ver cómo funciona esto, voy a insertar dos columnas más, ¿ya? Clic derecho, insertar, clic derecho, insertar. Digamos que acá tengo dos números más. A ver, cualquier número, ¿no? Tengo dos números más. Ahora, quiero sumar el contenido de esta celda, de esta celda, de esta celda, es decir, de cuatro celdas. El contenido de esas cuatro celdas. Acá. Vamos a usar lo mismo que hemos hecho acá. ¿Ya? Vamos a usar así. Igual, suma, doble clic para insertarlo. Entonces tengo que decirle, ¿no es cierto? Tengo que decirle, si quiero puedo empezar de acá o si no de más a la izquierda. No se olviden que el orden de los factores no altera el producto. ¿Ya? Mejor vamos a empezar de acá. Igual. También puedo trabajar acá en la barra fórmulas. ¿Me? Hago clic ahí. Punto y coma. Esta celda. Punto y coma. Esta celda. Punto y coma. En este caso necesito sumar cuatro números. Entonces ahí están los cuatro, es decir, las cuatro referencias de celda. Y cada referencia con su correspondiente color, ¿no? Con su correspondiente color. Ahí está. El azul, el rojo, el morado y el verde. Listo, entonces me tiene que dar 78. Si hago clic acá, entonces voy a ver acá que está haciendo referencia a esas cuatro celdas. Digamos que quiero sumar 10 más a la derecha, digamos que hay 3 números más, 4 números más, unos 7, 8 números. Entonces acá tendría que poner todas las celdas que quiero sumar. Pero esto se va a hacer muy largo a veces cuando vamos a querer sumar números, varios números. Entonces, para eso sirve o existe este operador de referencia llamado dos puntos. En vez de usar punto y coma, en vez de usar punto y coma, simplemente uso los dos puntos, pero ¿cómo? Voy a usar el inicio del bloque. En este caso vamos a trasladar un poquito acá hacia la izquierda. Ahí está. El inicio es B4, dos puntos, la última celda de ese bloque. E4. O sea, no estoy mencionando C4 ni D4, solo estoy indicando el inicio, pero separado por dos puntos. Y el final. Me tiene que dar el mismo resultado. Entonces, cuando vamos a querer sumar hartos números, varias referencias de celda, y esas celdas son contiguas, es decir, juntitas, tengo que usar el operador de referencia dos puntos. Y ahí está. Muy bien, entonces, para terminar con los operadores, en este caso son aritméticos, lógicos y de referencia, vamos a venirnos acá a la hoja texto y vamos a usar este último operador llamado operador de texto, llamado ampersand. ¿Para qué sirve esto? De igual manera vamos a escribir una fórmula, empiezo al igual. No se olviden que con texto, con el contenido de texto que hay en las celdas, también podemos aplicarle funciones y fórmulas. Entonces yo quiero, digamos que estos son los apellidos y los nombres, quiero juntarlos, es decir, estos tres datos de estas tres celdas, quiero juntarlos acá, es decir, que los nombres y los apellidos estén en una sola celda. Entonces, para eso tengo que usar el operador de texto llamado ampersand. Entonces, voy a insertar esta celda de acá, luego tengo que decirle punto y coma, perdón, tengo que decirle ampersand, acá tengo que decirle ampersand, ¿dónde está? Con maíz con 6, así. Tengo que decirle este de acá, ampersand, y finalmente esta celda.
Fíjense entonces que está haciendo referencia a esta celda, Entonces, en la celda D5 lo va a concatenar, lo va a unir el contenido de esas tres celdas que son este texto, ¿no? Que contiene texto. Pulso Enter, entonces lo ha concatenado. Si hago doble clic, entonces le va a concatenar a todos. Sin embargo, acá, por ejemplo, ahí se supone que después del primer apellido hay un espacio en blanco. De igual manera, después del segundo apellido hay otro espacio en blanco. Entonces acá vamos a corregir. Acá el primer apellido está bien. Después del primer ampersand tengo que ponerle un espacio en blanco. ¿Sí? Un espacio en blanco. Todos los espacios en blanco que vamos a usar en las fórmulas y funciones tienen que ir encerrados entre comillas. Es decir, abro comilla, le doy un espacio en blanco con la barra espaciadora, así, y luego cierro la comilla. Entonces, ese espacio en blanco es considerado como texto y extra. Luego pulso otra vez ampersand porque quiero que concatene esta celda A5, quiero que concatene o que junte con este espacio en blanco que está acá. Después de la celda B5, es decir, después del segundo apellido, también tengo que poner un espacio en blanco. Entonces abro comilla, espacio blanco dentro de la comilla, cierro la comilla y ahí está su ampersand. Entonces acá más bien me falta, después del B5 tiene que venir un ampersand también. Entonces, ¿qué va a concatenar? Va a concatenar este apellido, va a concatenar con el espacio en blanco, luego va a concatenar este apellido, va a concatenar el espacio en blanco y finalmente va a concatenar los dos últimos nombres. Luego pulso Enter y ahí está. Y nuevamente damos doble clic para que se generalice. ¿Ve? Entonces fíjense cómo este operador de texto llamado ampersand me permite concatenar el contenido de las celdas, el contenido de las celdas.